Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. ¿Cómo comenzar con BIM? Es una pregunta que se repite muy frecuentemente. Nosotros intentamos ser un nexo, un puente entre la implementación de la metodología con esos colegas que no saben cómo empezar o que no se animan. Y en ese sentido también es que intentamos transmitir el mensaje. ¿Y cómo comenzar con BIM? Es una pregunta que se repitió por lo menos en las últimas 2 conferencias que impartí. Fue una consulta que me hacían al final y justo fue en las 2 últimas. Entonces me parece que no es una casualidad y por eso también decidimos hacer un episodio con esta duda. La realidad es que para comenzar con BIM yo creo que lo primero y lo más importante es tomar la decisión, ¿no? Tomar la decisión de empezar con BIM sabiendo que BIM implica implementar una metodología de trabajo, ¿no? Que no es algo que se dé de la noche a la mañana, que lleva un tiempo, que lleva un proceso y estar dispuesto a eso, ¿no? Escuchaba a un colega en una conferencia hace un tiempo que decía que quien te ofreciera BIM como esas tiendas que venden productos por la tele con soluciones mágicas de compre ya, ¿no? Quien te diga que BIM es una solución mágica de la noche a la mañana no está en lo correcto, ¿no? Y es así, yo creo que estoy 100% de acuerdo con eso, ¿no? Implementar BIM implica un proceso de trabajo asimilando una metodología, ¿no? Entonces eso lleva un tiempo y hay que estar predispuesto a eso, pero conociendo en definitiva cuáles son los beneficios que realmente eso trae, ¿no? Y los ahorros en sobrecostos y en tiempo y brindando un mejor servicio y una mayor calidad en los proyectos. Entonces, frente a eso me parece que es válido, por sobre todas las cosas, estar dispuesto a implementarlo, ¿no? Y obviamente cuando uno hace ese camino lo más eficiente posible, lo más ágil, ese tiempo de implementación es mucho menor, ¿no? Y eso siempre va de la mano con a quién uno acude para implementar la metodología. Y eso obviamente depende también de estar bien asesorado y estar rodeado de quienes tienen experiencia ya en ese camino, en ese recorrido para que sea, para ir de la mano y hacer entonces ese proceso lo más fácil posible, ¿no? Entonces, muchas veces también implementar BIM implica desandar un proceso que uno ya venía realizando para reconfigurar ese flujo de trabajo, para transformarlo en un proceso que sea mucho más productivo, más eficiente y más ágil, ¿no? Entonces, identificar dentro de ese flujo de trabajo, dentro de ese proceso, qué es lo que se puede convertir, qué es lo que se puede mejorar, también es un trabajo sumamente interesante a tener en cuenta al momento de comenzar con BIM, ¿no? Hacer esa identificación. Entonces, como te decía, el primer paso para comenzar con BIM, yo entiendo que es tomar la decisión, ¿no? Tomar esa decisión, identificar cuáles son esas ventajas, esos beneficios que BIM nos va a traer, ¿no? Y el segundo, entonces, también es saber que, bueno, que uno no puede solo en ese proceso y buscar a quién acudir, ¿no? Dentro de las distintas formas que existen para trabajar con BIM, y eso lo vamos a desarrollar en otro episodio que también lleva su explicación y su tiempo, así que lo vamos a desarrollar en otro episodio, las distintas formas que existen para trabajar con BIM. El tercer punto para mí sería preguntarse ¿para qué, no?
por qué yo quiero trabajar con BIM o mi empresa por qué quiere trabajar con BIM o yo como profesional, por qué creo que vale la pena, cuáles son esas retribuciones que BIM me podría traer a mí como profesional o los objetivos para mi empresa y apuntar a eso, establecer, entonces implementar esa metodología en función de esos objetivos y esos usos que yo creo que BIM me puede aportar y de los cuales me puedo beneficiar, ¿no? Y el cuarto punto sería la capacitación. Yo creo que la capacitación es algo fundamental, pero claro, como te decía anteriormente, esta capacitación va a depender de los objetivos que yo quiera alcanzar con BIM, ¿no? Por eso antes preguntarse para qué y definir muy claramente esos objetivos de implementación, para qué y cuáles son los usos a los que voy a apuntar con BIM, ¿no? Y esto también depende del rol que vaya a desempeñar dentro del proceso BIM, qué lugar ocupa la empresa en la que trabajo o de la que soy dueño, y también saber en dónde estoy parado con respecto a eso, ¿no? Qué rol voy a desempeñar yo dentro del proceso, dentro de la fase del proyecto, y qué rol ocupo dentro de la empresa en la que trabajo, ¿no? No es lo mismo quien vaya a ser un coordinador, un modelador, o de repente un BIM manager, o alguien que tome decisiones, o ser el dueño de la empresa. También depende ese rol que ocupo como tomador de decisión para la capacitación que pueda llegar a tomar, ¿no? La realidad es que hay muchos tipos de capacitaciones en el mercado, hay cursos aislados de software específicos o también hay capacitaciones más completas en lo que es la implementación de la metodología BIM, ¿no? Obviamente con un curso de software no vamos a estar implementando la metodología y eso hay que tenerlo claro, ¿no? No por hacer un curso específico de un software ya voy a estar del otro lado y digo, estoy implementando BIM, ¿no? Otro punto importante para comenzar es hacer una autoevaluación, ¿no? Preguntarse esto que hablábamos antes, ¿dónde estoy parado y cómo desarrollo yo habitualmente los proyectos? Nosotros en el estudio, cuando implementamos BIM en una empresa, nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico, ¿no? Cómo esa empresa opera, cómo trabaja, cómo desarrolla los proyectos, cómo los comunica, cómo trabaja de forma colaborativa, si es que trabaja o interactúa con otros actores involucrados en las distintas fases del proyecto, qué cosas le gustaría mejorar de esos procesos que tiene, ¿no? Y qué aspectos de estos procesos podrían ser más productivos y podrían ser más eficientes. Y obviamente este diagnóstico implica también una introspección de cómo uno está trabajando y también sin duda estar dispuesto a eso. Y establecer una metodología de ingreso y de análisis de la información en los proyectos. En definitiva, trabajar con BIM implica eso, una metodología de configuración de la información asociada a mi proyecto, ¿no? Entonces, establecer cómo van a ser esos procesos, configurarlos, es sumamente importante, ¿no? No alcanza con saber un software, sino cómo yo modelo en torno a la información que le ingreso. Eso es fundamental, eso tiene que quedar especificado. Identificar también esos procesos que son repetitivos, que se tienden a repetir también para poderlos automatizar y en definitiva que eso resulte mucho más eficiente y mucho más productivo para los proyectos, ¿no? Y otra recomendación es documentar todo, ¿no? Esos procesos, cómo los voy a configurar, cómo los voy a definir y empezar a documentar todo el paso a paso, ¿no? Esto va a hacer que después nos ahorremos mucho tiempo de trabajo, sobre todo si después involucramos a un colaborador o a un integrante más dentro del proyecto que revise toda esa documentación y empiece a aplicarlo paso a paso. Para mí eso es fundamental, ¿no? Entonces, ver qué procesos, como te decía, se repiten para poder automatizarlos y ahorrar muchísimo tiempo de trabajo y dejarlo también configurado y documentado. Quiero invitarte al webinar que voy a estar impartiendo el próximo martes 29 de junio de cómo comenzar con BIM, donde vamos a ver una guía paso a paso y vamos a estar profundizando entonces en todos estos puntos. Y quiero saber qué te pareció este episodio. Recordá que podés suscribirte desde nuestra web para recibir todos los episodios en tu mail. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.